Momento de darle la bienvenida al entrevistado del día aquí en Vespertinas. Él es abogado constitucionalista y a partir de marzo del año que viene va a integrar, digamos, la Cámara de Diputados, electo por Cabildo Abierto. Así que en esta tarde en Vespertinas recibimos a Eduardo Luz. ¿Qué tal, Luz? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Luz, vamos a comenzar hablando de UPM, porque es algo que usted ha estado, digamos, bastante presente, digamos, con este tema. Por un lado, hace unos días el presidente electo se reunió con las autoridades de UPM, que les aseguró cierta seguridad jurídica. Usted, por otro lado, es abogado, digamos, que asesora, digamos, a un grupo de personas que se ven afectadas por el trazado de la vía férrea. Y, por otro lado, Talvi también habló en estos días y dijo que si un gobierno legítimamente electo toma una decisión y asume compromisos, el siguiente los cumple, y esa es la tradición uruguaya. Claro. ¿Dónde se va a parar en todo esto? Bueno, yo todo lo que usted dijo coincido. Una aclaración, yo colaboro con la gente que está al costado del tren, digamos, ¿no? Sí. Pues yo hago un trabajo, me interesa decirlo porque hay El gente trazado de la vía férrea, pero yo no digamos. cobro por este trabajo. Es ¿Usted decir, los asesora, digamos? nosotros armamos las iniciativas, pero yo no tengo ningún beneficio económico, yo lo hago por otro motivo. Por convicción. Lo hago por convicción y porque nosotros hace 2 meses atrás sacamos con un grupo importante de científicos y escritores este libro que después se lo voy a hacer llegar, que se llama La Entrega, donde analizamos profundamente cómo Uruguay se entregó a la planta UPM, pero a la empresa finlandesa. Pero siendo la pregunta suya, el Uruguay es un país que respeta el derecho y firmó un contrato que será ilegal, inconstitucional, todo lo que nosotros decimos, que después lo reclamaremos judicialmente a eso, y lo debe cumplir. Ahora, ese mismo derecho que el presidente de la calle, que yo coincido, es el que él le hace decir, y que me parece bien a los ejecutivos de UPM, nosotros vamos a cumplir el contrato. Ese mismo derecho le permite a las personas, a los ciudadanos uruguayos, tomar determinadas iniciativas que, si les va bien, van a desviar el trayecto de la vía de UPM. O sea que son 2 derechos vigentes. En la década del 90, el padre del actual presidente aprobó, en el gobierno de él se aprobó una ley de empresas públicas que fue sometido a un referéndum. La ley estaba formalmente bien aprobada y el referéndum se realizó de acuerdo a la Constitución, y según el resultado del referéndum la ley se derogó. Es un tema técnico, pero digamos que no se aplicó. Digamos que no se pudo privatizar, entre comillas, ANCAP, Antel y otras empresas. Ahí cómo operó el derecho uruguayo, operó en forma perfecta. El Poder Legislativo aprueba un proyecto de ley, el Poder Ejecutivo lo promulga, un grupo de ciudadanos no está de acuerdo y más de la mitad de la ciudadanía se pronuncian que no está de acuerdo y la ley deja de estar. Esto va a ser igual. Y El gobierno firma un contrato, un grupo de ciudadanos no está de acuerdo con parte de ese contrato, pone en marcha un referéndum, llegamos a las firmas para hacer el referéndum. ¿Cuántas serán? Y son varias localidades, es el 15% de cada ciudad. Ajá. Y nosotros sumando las firmas llegamos a 50.000, que se van a ir a un referéndum posiblemente en O sea mayo. que usted está proponiendo un referéndum, digamos. Para desviar el tren de la planta urbana. Eso es lo que estamos haciendo con los vecinos de esas localidades. Y eso implica retrasar las obras y por lo menos con la esperanza también no solo de cambiar el trazado, sino de frenarlo. Claro, los vecinos que están en la iniciativa para desviar el tren, no están en contra de la planta ni en Ni de contra nada. del tren. O sea, algunos estarán y otros no. Pero lo que une a esta gente y me une a mí a ellos es sacar el tren de la zona urbana, porque si ese tren fuera en Montevideo, en el Sarandí, Pasará por 18 de julio. Yo lo que digo es el ejemplo 18 y Ejido. Pasa por el 18 de Ejido, de Sarandí Grande, de Santa Bernardina, Durazno, etc. Pero como a los gobiernos, entonces, si yo digo acá de pasar un tren por 18 de Ejido, es imposible. Ahora, en esas ciudades es el 18 de Ejido. Y la gente no conoce el tren de UPM. El tren de UPM es un tren que es un atentado a la convivencia, porque es un tren que mide de 1 kilómetro de largo, que se desplaza a 80 kilómetros por hora, que transporta productos químicos y celulosa, que cuando va por la planta urbana de una ciudad va cercado entre muros, o sea que a la ciudad la divide. Cuando la locomotora del tren está en la Plaza Libertad, el último vagón está en la Plaza Independencia, si tuviera el Montevideo. Y a esa gente de esas ciudades le van a hacer un pasaje peatonal cada 1 kilómetro. O sea que si usted quiere cruzar la Plaza Independencia, tiene que caminar hasta la Plaza Libertad y cruzarla y volver hacia atrás. Ahora, ¿qué es lo que le interesa a los gobiernos? Y hablo de todos.
Un segundo, porque tengo una puntualización. Con esto que aparentemente sería un dolor de cabeza para el gobierno electo y para la cuestión de la coalición, usted dice que en realidad le está haciendo un favor a la calle Pou. Claro, ¿Por qué? el presidente de la calle nos va a agradecer. ¿Por qué? Porque el presidente de la calle, cuando era senador, llamó a 3 ministros a un llamado a sala, que la gente mal dice interpelación, pero es un llamado a sala, planteando su disconformidad con el contrato. O sea, estaba bien orientado, porque el contrato es indefendible. Tan indefendible es que nadie lo defiende. La presidencia tuvo que contratar a un abogado particular para que lo defendiera. Entonces, nosotros ahora vamos a lograr que el tren salga de las plantas urbanas de 8 localidades o 9, por lo menos. Eso va a implicar parar la licitación y reotorgarla. O sea, ¿usted está convencido que se va a lograr eso? Sí, no hay ni una duda. ¿Usted está hablando por usted o por Cabildo Abierto? No. Eso también, gracias por la pregunta. Porque Cuando nosotros empezamos con este libro y con todo lo que empezamos en el año 2018, Cabildo Abierto no existía. Este movimiento es apolítico. En septiembre del 2019, por una circunstancia larga de explicar y que no interesa en realidad, yo ingreso a Cabildo Abierto. Entonces, lo que haga Cabildo Abierto, lo hace Cabildo Abierto. Esto lo hacen un grupo de vecinos que son de Cabildo Abierto, el Frente Amplio, el Partido Blanco, el Partido Pero ahora Colorado. usted tiene claro, una tarea legislativa, digamos. no va a colidir, O sea, digamos, una cosa no. con la otra, una tarea con la otra. Y no va a colidir de ninguna manera porque cuando yo ingreso a Cabildo Abierto, todo Cabildo Abierto sabía lo que yo hacía. Y si yo hace un año que hice 38 audios denunciando el contrato de UPM, ¿por qué ahora voy a decir que está bien? ¿Y qué piensa el resto de Cabildo Abierto? Sobre UPM y sobre... Bueno, lo que piensa el resto de Cabildo Abierto no sé. Yo lo que sé es lo que piensa el general Manini Ríos. El general Manini Ríos yo lo conocí porque él me pidió un día una charla sobre UPM, que la tuvimos hace unos meses en su oficina. Y el general Manini Ríos, luego de eso, se reunió con las autoridades de UPM y le expresó en forma verbal su disconformidad con el contrato. Luego le presentó un documento a las autoridades de UPM diciéndole que no estaba de acuerdo con el contrato. Y en audiciones públicas ha dicho que él tiene dudas sobre el contrato. Ahora, esto es independiente de Cabildo Abierto. Nosotros vamos a Lo seguir... que pasa es que es muy difícil decir que es independiente porque Cabildo Abierto forma parte de una coalición. Porque, por ejemplo, hay hasta un decálogo de comportamiento de alguna manera para los nuevos legisladores, porque Manini Ríos intenta tener una unidad dentro de su bancada y aparentemente ya tiene como, no sé, un diputado que se va a cortar solo. No, porque yo no lo veo así. Es decir, el partido Cabildo Abierto tiene, o sea, yo me siento identificado con Cabildo Abierto, por eso estoy en el partido. Lo que pasa es que Cabildo Abierto uno no sé si se puede identificar realmente, perdón que lo diga así, porque es un cabildo absoluto, es un partido absolutamente nuevo y además con una cuestión de que no sabemos muy bien. Bueno, eso que usted dice que no sabe muy bien, que sí en parte puede ser cierto, a mí el hecho de estar en Cabildo Abierto me trae obligaciones, entre comillas, partidarias. Yo soy la persona que se ingresa a un movimiento para el cual leí su programa de gobierno y su carta orgánica, etcétera. Acepté luego de informarme. Es un movimiento demócrata, bueno, tiene es gente de todos los partidos. Ahora, si yo desde hace un año y medio antes de Cabildo Abierto vengo realizando una gestión con 50.000 personas, ¿cómo yo ahora le voy a decir a 50.000 personas que porque estoy en Cabildo Abierto yo no lo voy a hacer? Entonces, Cabildo Abierto que haga lo que tenga que hacer, porque esto no le afecta a Cabildo Abierto y mucho menos a la coalición Pero de como gobierno. legislador, si tuviera que votar algo que tuviera que ver con este contrato con UPM y le pidieran que votara a favor por un tema Bueno, de generar el quórum o la coalición. disciplina partidaria. Ahí vamos a eso, exactamente. Si tuviera que, primero, que el contrato no pasó por el Parlamento. No, eso no. O sea que no va a pasar nunca por el Parlamento, porque si esto pasa por el Parlamento, no. No, pero me imagino leyes que tengan que ver con Bueno, cuestiones que Si sirvan... si yo tuviera que votar una ley a favor de UPM, ya le digo que no la voto. Y eso lo sabía Manini Ríos, porque es complejo armar una coalición cuando ya tiene un diputado que está diciendo yo hay cosas que no las voy a votar. Pero usted está imaginándose una situación que no existe. A mí yo lo que le digo... No, que puede suceder. No existe Bueno, hoy, pero- pero está dentro de lo probable. Ustedes se plantean una situación que puede suceder, o sea que es algo hipotético. Usted me plantea, la situación que usted me plantea es lo siguiente. Si hay una ley, por ejemplo, a mí lo que me sorprende, y lo digo respetuosamente,
y yo diría hasta afectuosamente. Y no lo tomen a lo que voy a decir, ¿cómo la prensa hace pie en algo tan menor como yo, que en el cauce de la vida fui apenas una mojarra, como dice el poeta, y no en que hoy el diario El País publicó que UTE va a hacer un trazado eléctrico que sale 250 millones de dólares para UPM por si las dudas que en Uruguay se corte la luz? Eso debería ser lo que abre todos los informativos. Entonces, usted me plantea una situación que teórica. aparte el tema es que lo va a gastar directo, ese es el Bueno, tema, pero ¿no? póngale que no lo gaste directo. Además lo gasta, pero no me quiero ir del tema, porque para mí es importante. Pero hay un tema que es este. Pero escúcheme. Porque en realidad porque hay un tema que en realidad, ¿por qué preguntamos sobre esto? Porque en realidad la coalición se basa por el número, porque Claro. es numérico, es una suma de personas que tienen que levantar la mano para que salgan las leyes. De esa manera funciona. Por eso es el interés en cada Bueno, pero uno usted- de los miembros usted del me- Parlamento. Es usted me- eso. Sí, pero usted me pone un ejemplo de algo que no va a suceder. Entonces yo le contesto que si hay una ley que hay que apoyar UPM, yo no puedo traicionar mi conciencia, porque esto es un tema de conciencia, y de que yo le expliqué a a 50.000 personas por lo menos cómo había que hacer para parar el tren, y ahora yo aparezca diciendo, no, mire cómo soy legislador. No. Eso además el general Manín Ríos sabe eso, porque yo lo hablé con él. Claro, Es decir, que no se puede sorprender. Claro. Pero yo lo que digo, y vuelvo a lo anterior, si es que la mente me asiste. ¿Cómo no? La noticia de hoy es que UTE le va a hacer un tendido eléctrico a UPM por las dudas que algún día en Uruguay se corte la luz, porque esa es la noticia del día, no es el fútbol. Lo que pasa es que el fútbol es el pan y circo de los romanos, que hoy es el fútbol. Entonces, Pero sí será importante que está en la portada del bueno, diario pero esto- El País. pero Lo que dese pasa es que cuen- cada zapatero a sus zapatos. Bueno, ¿no? dése También, cuenta. Yo lo que termino con este tema, por lo menos en esta reflexión de la noticia. UTE le va a hacer un tendido eléctrico a UPM que vale 250 millones de dólares por las dudas que un día en Uruguay se corte la luz. Entonces, si se corta la luz, ese tendido va a permitir traerlo de Brasil. O sea que el gobierno está trabajando para UPM, se ha entregado a UPM. Le va a hacer una vía a UPM, que es la que le vamos a desviar, que según el contrato sale 8.000 dólares el metro. El tren de UPM, la vía de UPM Pero hay sale... miles de noticias que han surgido, digamos, No, a perdón, partir no. del contrato de UPM en estos meses, como también la compra de energía y demás. Claro. Es decir, eso es lo que ha estado en Bueno, la contra mesa e- de discusión. contra eso estamos en No es contra. nuevo, digo, no es que no se ha informado No, al respecto. yo lo que digo es lo siguiente. El caso del tren y que le estamos porque es algo que usted ha manifestado públicamente y que de hecho está asesorando a estos vecinos que se ven afectados. Yo lo que digo es que eso no es nuevo, como bien decís tú, pero es grave. Entonces a mí me llama la atención que a nadie le parezca grave que un metro de vía cueste 8.000 dólares, que un tren cueste 2.000 millones de dólares. La licitación del tren vale 825 millones de dólares. Como Uruguay lo paga en 15 años en cuota de 148 millones, paga 2.225 millones según el contrato, pues yo no invento nada. Ahora, si usted va a pedir un préstamo a un banco de 825 millones de dólares, un banco de plaza se lo da y usted termina pagando en 15 años 1.700 millones de dólares. 1.700. A cuando le da un préstamo a un Estado le cobra la mitad de la tasa. Y sin embargo la vía vale 2.225 millones. que Hay pasa 500 que- millones de dólares que no se sabe dónde están, que es el derrame de UPM. Lo que pasa El que famoso derrame que el gobierno dice que va a ser UPM, el derrame de UPM. Lo que pasa es que también, como es por PPP, por participación pública-privada, en realidad el aumento es porque la financiación la consigue el privado. Y lo que hace el Estado es... El privado la consigue a la mitad de la tasa que la consiga usted. Usted paga 1.700 millones, hay un sobreprecio ahí. Sí, claro, es el sobreprecio de la inversión No, y, no de es y de la financiación que consigue. Es un contrato PPP, Bueno, es un solo- contrato de participación público-privada y funciona así. O sea, cuando está disponible el bien que se haga o lo que se haga, la infraestructura que se haga, en ese momento el Estado comienza a pagarle al privado que también se tiene que encargar, o sea, por disponibilidad, se tiene que encargar de la manutención. Esto es así. ¿Por qué? No es así. ¿Por qué? La mantención del tren la mantención de la vía la hace el Estado. Porque, bueno, claro, la manutención de la vida en este caso... Por no. eso Uruguay desquitar la vía le lleva 1.170 años. Esos son datos de la realidad. Uruguay
invierte, paga 2.225 millones de dólares con todo lo que gana, el privado y está bien que gane, y cobra por año una cifra que si usted la divide por lo que va a cobrar, le lleva 1.200 años desquitarla. Es decir, esto no resiste un análisis aritmético. Lo que pasa es que acá los gobiernos, lo que le interesa a todos los gobiernos, es la economía. Y los gobiernos han perdido humanidad. Entonces, por ejemplo, algo que yo me gustaría compartir mañana en el Parlamento es ver si puedo transmitir, digamos, llegar a un aporte en el cual el gobernante, es decir, los griegos decían que si los reyes fueran filósofos serían mejores, pero no van a ser, claro, filósofos los reyes. Es decir, que el gobierno ha perdido humanidad. Entonces lo que le interesa son los números. Ahora, ¿qué es lo que le interesa a los gobiernos? El grado inversor. Porque UPM, ¿para qué se hace? Para tener 2 puntos del PBI, para tener el grado inversor, según dicen ellos, ¿no? Ahora, ¿usted qué consigue con el grado inversor? Préstamos. O sea, que nos den mejores préstamos. Ahora, ¿quién dice cuál es el grado inversor de Uruguay? ¿Quién lo dice? Las agencias calificadoras de riesgo, que son 20 burócratas que están en Manhattan, que son los burócratas que dijeron que la banca uruguaya era infalible y en el 2002 quebró. Y son los burócratas que dijeron que Europa era infalible y que Europa quebró. Entonces, yo el otro día decía en un canal que fui el otro colega, yo hice un posgrado en España y los profesores de economía en el posgrado me decían que Europa solucionó la quiebra de los bancos imprimiendo dinero, cosa que a nosotros no nos permiten. A nosotros nos dieron un préstamo. Entonces, hay como un bombardeo de información. Uno ve los noticieros y empieza el índice Dow Jones, el índice Bovespa, el agrado inversor. Y yo digo, la parte humana, usted se da cuenta cómo le resuelven la vida. Va a ir hacia la parte humana cuando sea legislador, ya veo. O sea, va a intentar que vayamos hacia la parte humana. Hablemos de una cosa porque, o sea, si no, Sí, nos sí, vamos y no. sabe lo que usted quiera. La última pregunta. ¿Qué pasó con el tema de Manini y el tema de su juicio, de la cuestión judicial de Manini? Bueno, ahí... Que usted está con eso y bueno, y ahora hicieron esta cuestión, claro, y se lo rechazaron. ¿Y ahora qué va a pasar? O sea, ¿cuál es el siguiente paso con este tema? En el segundo que me queda le digo algo. El presidente de la calle nos va a agradecer, porque quedó de hoy, porque le va a permitir con esto renegociar el contrato que él ha dicho que él le gustaría renegociar. Entonces ahora tiene un buen motivo para decirle a los gerentes de UPM, mire que yo quiero cumplir pero no puedo por esta situación. Entonces vamos a renegociar. Lo que pasó con Manini fue lo siguiente. El Poder Ejecutivo intentó sacar al general Manini de la política. Lo intentó por todas las vías. Primero tratando de prohibirle hacer política, cuando le dijimos que la Constitución lo permitía, bueno, no tuvo más remedio que aceptarlo. Y después le inician un proceso penal y el general Manini en un mes tiene 2 audiencias penales, recursos de inconstitucionalidad, la Corte resuelve recursos de inconstitucionalidad, es decir, que una rapidez muy grande de la Fiscalía General, que le digo entre paréntesis, desde el mes de julio tiene una denuncia contra un presunto título de la candidata a vicepresidente del Frente que lo archivó y que ahora en el robo de papeletas por un plebiscito lo archivó. Pero sin embargo esa diligencia no la ha tenido con el general Manini. ¿Qué pasó? Lo intentaron al general Manini procesar. Por un delito que según el doctor Gonzalo Fernández le llamó la atención, dice, porque lo que se le acusa a Manini, nosotros ya lo sabíamos desde el año 2003, lo dice el doctor Gonzalo Fernández, secretario de Tareas. Toda esa parte ya la conocemos, la estuvimos tratando, digamos. Pero la respuesta, quiero llegar a eso. De lo que se le acusa al general Manini es lo mismo que hizo el doctor Toma. Presuntamente no denunciaron un delito. Ahora, lo del doctor Toma no es delito y lo de Manini sí. Nosotros presentamos un recurso y la Suprema Corte resolvió el recurso y la jueza, la titular del juzgado 23 turnos fijó una audiencia. Sí. Y en esa audiencia el fiscal Morosoli, ajustándose a lo que nosotros creemos que es lo apropiado, dijo que él entendía que el general Manini ya en esa segunda audiencia tenía fueros. Por lo tanto, él no iba a continuar el proceso hasta tanto se resolviera el tema de los fueros, que va a ser en mayo del 2020. El juzgado manda el expediente a la Corte lo manda al Poder Legislativo, la presidencia del Poder Legislativo lo tiene esperando que el Senado empiece a funcionar. Sí. Y el principal dirigente del Frente Amplio, que es el expresidente Mujica, al otro día que el expediente llegó al Senado dijo, nosotros no vamos a votar el desafuero.
Es decir, que eso fue una señal política muy importante. Nosotros fuimos siempre por lo jurídico y vamos a seguir por lo jurídico. Pero el pronunciamiento del senador Mujica fue decir, bueno, no logramos impedir la actividad política de Manini, por el cual tratamos por todas las vías de hacerlo. Entonces ahora que ya está en el Senado, nosotros no lo vamos a acompañar. Entonces el tema va a morir ahí, porque lo que hay que hacer ahora es pedir un pedido de desafuero. En realidad hay que pedir que se lo suspenda como senador. Al suspenderlo como senador, se le suspenden los fueros, se necesitan 2/3 del Senado. Y es muy poco probable que eso suceda si Mujica está diciendo claro, entonces va a quedar como algo que pasó. Bien. Muy bien. Como dice Manrique, si miramos sabiamente, daremos lo no venido por pasado, ¿no? Entonces, el procesamiento de Manini es no venido. Bien. Bueno, Eduardo Luz, muchas gracias. Que comience muy bien esta legislatura en febrero. Bueno, muchas gracias a usted. Y que se divierta también, ¿no? Porque está bueno en un punto, ¿no? Es interesante. Es ¿no? interesante. Lo que va a suceder en ese Parlamento. Vamos a hablar mucho de filosofía. Me parece muy bien. Bueno, a muchísimas ver si le prestan atención entonces. A ver si le prestan atención. Bueno. Siempre los reyes tuvieron un filósofo al lado. El padre de la democracia, que fue Pericle, tenía Anaxágoras. Y por eso fue el padre de la democracia. Y usted la ve difícil, Muy bien, vamos a ver qué bueno. pasa.